Listo. Aquí creo que vamos mejor. Listo, mis hermanitas, muy buenos días. Saludos a todas. Dios les bendiga. Hoy vamos a estar viendo el tema que seguía del material. Vamos a estar viendo este tema tan importante que el Señor ha traído para nosotras. Vamos a estar leyendo un poquitico aquí en el libro de Génesis acerca de Rebeca y lo que continúa de su historia y de cómo en el libro podíamos ver un poquitico acerca del control que ejercía Rebeca. Y, y vamos a ver un poquitico también de la salvación. Espero que el Señor nos vaya como guiando acerca del tema que vamos a ver hoy y que sea el Señor quien nos dirija, quien nos dé sabiduría. Dispongamos nuestro corazón, mis hermanas, dispongamos nuestro corazón a, a que no sea lo que quizás yo quiero oír, sino más bien lo que Él nos quiere hablar en esta mañana. Entonces, para iniciar, quiero que le busquemos en las escrituras la palabra del Señor en el Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a estar leyendo del versículo 19 al 26. Listo. Entonces vamos a leerlo y luego vamos a empezar a escudriñar este pequeño texto que vamos a estar viendo esta mañana. Génesis, capítulo 25, versículo 19, y vamos a continuar hasta el versículo 26. Entonces, dice la palabra del Señor: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, nada niño, ¿no? Era un adulto. Y dice aquí, hija de Betuel arameo, de Pandarama, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de entre tus entrañas. Dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pellizca, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Mire que vamos a iniciar viendo algo espectacular, y es esa la oración de un esposo. La oración de un esposo que ve una situación de su esposa, ¿cierto? Y lo peor es que pensaba yo en cómo una historia puede como volver a repetirse en lo mismo que había vivido Abraham, era como volverlo a ver nuevamente en Isaac. Abraham había tenido a Sara, que era estéril, y toda la dificultad con la esterilidad, y bueno, y cuántos años estuvo esperando Sara para poder tener a Isaac. Pero ahora, este hombre que se casa a los 40 años, quiere decir que él no era un adolescente cuando se casó, ya era un hombre mayor, adulto, ¿cierto? Toda su madurez. Y se casa, resulta que la mujer que hacen todo ese viaje tan largo, todo ese recorrido hasta por allá, hasta otro lugar, a buscar a su ayuda idónea, resulta que su esposa es estéril. Pero yo veo algo tan diferente aquí en Isaac, ¿cierto? Porque si bien dice la Biblia que tuvo que esperar buenos años, está hablando de 20 años después de casado, para que Dios le diera un hijo, yo creo que Isaac entendió a quién recurrir para pedir las peticiones. Y además yo creo que Isaac era la prueba viviente en sí mismo de una promesa de Dios, ¿no? Una promesa que Dios había dado a su papá y a su mamá. Y él era la evidencia de que Dios escucha y de que Dios cumple sus promesas. Entonces me parece tan bonito ver este texto aquí, donde dice
que él tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, ¿cierto? Y dice, y oró Isaac. Y yo creo que esto lo podemos tomar nosotros en ver estos hombres que eran hombres de oración, que en vez de acelerar a tomar decisiones como si lo vimos en el caso de sus padres, él prefirió orar y rogar por su esposa, rogar para que Dios le concediese tener hijos, pero también le permitió esperar en el tiempo la respuesta de Dios a que Rebeca pudiera tener bebés. Y es esa confianza. Yo veo un hombre aquí que ora por su esposa, que intercede por su esposa. Y me parece hermoso, hermoso, porque quizás nosotros no alcanzamos a dimensionar delante de Dios la oración de un esposo o de una esposa por esa pareja, por ese cónyuge. Mis hermanas, cómo Dios oye estas oraciones. Y si bien algo que veo aquí es que no fue una respuesta instantánea, así, al rapidez, ¿cierto? Pero sí vemos que Dios escucha las oraciones que hacemos por nuestro cónyuge. Dios oye la oración. Aquí dice la palabra de Dios, dice que él oró a Jehová por su mujer, que era estéril. Pero lo que más me impacta de este pasaje es ver la actitud del corazón de Dios. ¿Qué nos dice las escrituras del corazón de Dios? Y dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Lo aceptó como el Señor escucha las oraciones que se hacen con propósito. Dios había prometido un pueblo, una nación a través de ellos. Esta promesa era segura en ellos. Ellos ya sabían esta promesa y oraban conforme a esa promesa. Y el Señor lo aceptó y su mujer concibió. Qué bonito poder ver eso. Circunstancias entonces aquí para Rebeca. Ya vimos un poquitico el ladito de Isaac, pero vamos a ver un poco del lado de Rebeca. La mujer que habían venido del otro lado, desde una distancia tan lejana a buscarla porque era la esposa elegida para este hombre. Y el siervo cuando va por ella le dice, ¿cierto? Que está buscando esa esposa para Isaac. Y ella va a ese encuentro y se casa con él. Ahora también tiene que enfrentar un tiempo en el que por más que tú desees tener hijos, Dios, ella era estéril. Y como siempre lo hemos mirado en las escrituras, mis hermanas, la Biblia siempre enseña que Dios es el que cierra y abre el vientre. Y en este caso ella era estéril. 20 años después de casada, 20 para poder, para que se cumpliese la promesa dada por Dios de tener esos hijos. ¿Usted se imagina esperar 20 años para dar a luz esos hijos? Y usted se imagina la alegría tan inmensa de esta mujer cuando después de 20 años de casada, por fin Dios responde a esa oración y ella concibe. ¿Se imagina la alegría tan impresionante? Y dice, y dice en el 22, mire, en el 21 dice que ella concibió, pero en el 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Ya eran los hijos. Y en ese momento no se hacía radiografía, pues no había la tecnología que tenemos hoy en día, ¿cierto? Pero sí era algo cierto, ella estaba pasando un embarazo difícil, un embarazo complicado. Ella dice, aquí dice la palabra de Dios, dice que los hijos luchaban dentro de ella. ¿Y cómo sería la lucha interna en el vientre? Que ella dice, mire las palabras de ella en el versículo 22.
Si es así, si esto es así, ¿para qué vivo yo? En otra versión dice, si esto ha de seguir así, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué sigo viviendo? ¿Cómo sería el desespero de Rebeca? Y saben una cosa, hace poco escuchando a las muchachas que tenemos en nuestra congregación que están experimentando esta nueva etapa de ser mamás, escucharlas como a veces hay noches donde no pueden dormir porque el bebé se está moviendo demasiado, porque no las deja a veces dormir, se mueve mucho y entonces ellas experimentan. Y es cierto, yo creo que las que hemos estado también en ese estado embarazados sabemos que hay noches en que los bebés se mueven tanto que realmente es difícil conciliar el sueño. Es difícil. Ahora imagínense que ella era mamá de estos mellizos y ambos luchaban en el vientre. ¿Cómo sería para que ella pudiera llegar hasta el punto de decir, no, si esto va a continuar así, ¿para qué estoy viva? ¿Para qué vivo? Tanto esperar. Estoy viviendo la experiencia de ser mamá, pero ha sido un tormento, por decirlo así, un embarazo tormentoso. Pero lo que más me encanta de ver este personaje de Rebeca es lo que sigue a continuación y es exactamente lo que se hace cuando tú estás en una situación similar. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, y fue a consultar a Jehová. Y muy seguramente sé que yo lo que hubiera hecho hubiera sido primeramente ir a consultar a los médicos antes de consultarle al Señor. Pero ella, dice aquí, fue a consultar a Jehová. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué a usted? Por qué no fue a la partera que le dijera cuál era el problema? Porque Dios conoce todas las cosas. Porque ella sabía que Dios era el que le había abierto su vientre. Dios era el que le había permitido engendrar y que tuviera bebés en su vientre, en su matriz. Dios estaba formando esos bebés allí. ¿A quién más podría ir a consultarlo? Así que si lo vemos desde esa perspectiva, pues tiene sentido de por qué fue al Señor. Y yo le decía, Señor, ¿y cuántas veces uno muchas veces no va a ti, sino que va y busca otros medios? Pero ella fue a consultar a Jehová. Y luego nos dice la respuesta que el Señor le da. Si bien el Señor no le habla acerca de lo que está pasando en sí, en su seno, en el sentido de que si es que están enredados con el cordón, si es que están incómodos en el vientre, no hay ninguna explicación física de lo que está viviendo, Dios sí le habla de propósitos. Dios responde mostrando algo que va a suceder a futuro. Y dice, y le respondió Jehová. Y miren mis hermanas, eh, que nos podamos llevar en esta mañana algo que vemos en esas escrituras, tanto en Isaac como en Rebeca. Dios responde, Dios responde. A veces vamos al Señor por respuesta, oramos, pedimos al Señor respuesta y pensamos que Dios no nos oye. Y Señor, es que no sé qué hacer, pero yo no siento de usted ninguna respuesta. Y saben mis hermanas que eso me ha confrontado algo en mi vida, porque si algo dice la Biblia, y es que cuando la palabra de Dios muestra a Dios, lo muestra como un Dios que responde, como un Dios que da guía, como un Dios que cuando tú le pides dirección, la da. Entonces yo a veces le preguntaba al Señor, bueno Señor, entonces, ¿qué pasa? Una de dos, o es que usted no me está guiando, no me está mostrando dirección, o yo no la estoy captando. Y saben, mis hermanas, muchas veces me doy cuenta que soy yo la que no lo estoy captando. Soy yo la que no estoy prestando atención. Soy yo la que no estoy escuchando con atención al Señor.
Pero si algo dice la Biblia, es que Dios responde. Dios responde cuando usted le pregunta. Quizás no sea en ese mismo instante, pero mis hermanas, a los días, a las semanitas, quizás dentro de unos mesecitos, pero de que Dios responde, responde. Y sobre todo cuando pedimos al Señor con propósito, conforme a su voluntad. Mira, aquí dice la Biblia que Jehová respondió. Ella fue a consultar. ¿Qué pasaba, Señor? Tú me diste estos bebés, pero yo no tengo paz. Y si esto va a continuar así, ni para qué vivo. Esto es insoportable. Pero el Señor le dice, dos naciones a futuro, linajes, pueblos, dos naciones hay en tu seno. Ahora, estos es de los textos que vamos a estar viendo ahorita, es donde se ha habido tanta confusión acerca de la salvación. Y es el tema de la elección. Muchos toman ese texto para decir que Dios eligió a quién salvar de estos dos bebés y a quién no. Pero la Biblia no está diciendo eso. Ellos eran unos bebés todavía, que todavía se estaban terminando de formar en el vientre de Rebeca. Pero Dios sí está mostrando que a través de cada uno de ellos se iban a formar dos naciones. Por eso el Señor le dice, dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Estos pueblos no van a ser pueblos amigos, van a ser pueblos enemigos, divididos. Dice, él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo. Uno será más fuerte que el otro. Pero también dice, y el mayor servirá al menor. Y entonces aquí se da cuenta, es que Dios eligió, pero aquí no está hablando de salvación. Dios eligió el linaje por donde habría de venir su amado Hijo Jesucristo. Está hablando de pueblos, está hablando de naciones a través de la cual vendría su Hijo, está hablando de linaje. Y desde aquí ya nos dice que Jacob fue el elegido por el Señor para continuar con ese linaje. ¿Y qué propósitos de Dios? Porque aquí también vemos algo muy importante en este pasaje. ¿Hacia dónde apunta Dios? ¿Hacia dónde? O sea, este embarazo de esta mujer, ¿hacia dónde está apuntando Dios? Dios todavía está cumpliendo sus propósitos. ¿Y cuál es su propósito? La venida de su Hijo. Ese era su propósito. Dios está colocando su mirada allá, al fondo. Y esto solamente era el instrumento por donde habría de venir el Mesías, el Cristo. Qué maravilloso, ¿cierto? Lo que Dios le dice a esta mujer. La anima a ver allá, a la distancia. Y yo creo que es lo que el Señor también a veces me anima a mí, porque es que yo soy muy dada a ver el problema aquí ahora y olvido ver allá, allá, a lo que Dios direcciona, a lo que Dios tiene en mente más allá de mis narices. Pero yo estoy enredada muchas veces, es en lo que estoy pasando ahora, en mi dificultad de ahora, ahorita, hoy aquí, esto aquí. Pero Dios nos está mostrando es hacia allá. Miremos hacia allá. Pongamos los ojos allá, en el Señor Jesucristo, en lo que nos espera, en el futuro, en la promesa que Dios ya tiene preparado para nosotros. En este pasaje vamos a leerlo del 24 al 25, que el Señor ha mirado, dice. En el 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, o sea, cuando llegó a término el embarazo, ¿cierto?
Dice aquí, he aquí que habían que gemelos en su vientre. Se cumplió lo que el Señor ya le había dicho hace unos mesecitos atrás. Dos naciones hay en tu seno, claro. Pero ella solamente supo que eran dos en el momento del alumbramiento. Ahí fue cuando supo que eran dos. He aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero, ¿cierto? Y dice que era todo velludo como una pellizca, bien velludito. Y llamaron su nombre Esaú. Y después de que salió el primero que fue Esaú, salió su hermano. O sea, viene siendo lo que ellos llaman el menor, porque salió de Seúl, ¿cierto? Y fue llamado su nombre Jacob. Pero mire que también nos dice cuándo fue que tuvo sus hijos. Dice, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea que habían transcurrido, se casó a los 40 y los bebés nacieron a los 60. 20 años, 20 años. En otra parte de Génesis la Biblia dice que Jacob era lampiño, no era velludo. El uno era bien velludo y el otro no. Y eso nos muestra las diferencias. ¿Verdad? Dios que forma ese bebé en el vientre. Mis hermanos, a mí me impacta saber cómo Dios obra en el vientre de una mujer y hace dos bebés totalmente diferentes. El uno bien velludo, el uno bien lampiño. El uno rubio, el otro no rubio. Con una huella digital totalmente única cada uno de ellos. Con una personalidad única, con talentos únicos. Es que Dios, ese es Dios. Ese es Dios. Cada uno de nosotras somos diferentes la una de la otra. Eso no nos hace más, eso no nos hace menos, solo nos hace diferentes. Y está bien. Yo veo un Dios que hizo aquí a dos bebés diferentes y está bien. Y me gustó mucho de pronto el tema que va a venir dentro de 8 días, porque ahorita les voy a hacer una abrebocas de lo que viene. Y es maravilloso ver la obra de Dios, cómo Dios obra tan tremendamente a través de las diferencias. Nosotros usamos muchas veces las diferencias para separar, pero Dios, es el Dios que usa las diferencias para trabajar en equipo. Y vamos a aprender también algo de ello. Dice que al crecer, las diferencias eran más evidentes. Y eso también usted lo puede ver ahí en el Génesis. A medida que iban creciendo, las diferencias entre ellos iban siendo diferentes. El uno era el niño consentido de papá y el otro era el niño consentido de mamá. Esaú era el favorito de Isaac y Jacob el favorito de Rey. Cada uno con su niño favorito. Quizás porque se identificaban más con él. Quizás porque le gustaban más los atributos de ese hijo. No sé. Y yo sé que ahora ustedes, de que quizás nosotros podemos decir, pero venga, es que una mamá, cuando tiene sus hijos, no tiene diferencias entre el uno y el otro. No, es que nosotros, y lo más tremendo es que le decimos a nuestros hijos, no, 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 yo los amo a todos por igual. No, 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 es que todo por igual. Pero miren, mis hermanas, hoy quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Será posible, es posible, llegar al punto de usted amar más a un hijo que a otro? Eso es posible. Sí, sí es posible. Puede llegar el corazón de una madre a tener preferencias más por el uno que por el otro. Es que una madre nunca tiene preferidos. Nosotros los seres humanos somos los más dados a tener preferidos. Nosotros los seres humanos. Dios no tiene preferidos. Dios nos hace diferente, pero dice que Él nos ha amado con amor eterno a todos. No ama más a unos que a otros.
y no tiene preferencias más con uno por otro. Pero nosotros los seres humanos, por la caída, porque vivimos en este cuerpo pecador, nosotros podemos llegar a tener preferencias entre nuestros hijos. Es posible que el corazón de nosotras esté amando más al uno que al otro. ¿Y sabe qué es lo más impresionante de esto? El Señor dice en su palabra que no podemos servir a dos señores, porque cuando tú amas al uno, menosprecias al otro. Y eso es algo como una dinámica. Mire que he estado meditando un poco en eso. Y es increíble. Entre tú más estás amando a Dios, otras cosas van cobrando menos valor. Entre más tu amor con Dios, tu amor por el Señor crece, más cosas van perdiendo valor del mundo. Algo acá aumenta y algo acá empieza a disminuir. Es como si siguiera una energía al mismo tiempo, ¿cierto? Por eso el Señor lo dice, porque amará al uno y mientras está amando a lo uno, está aborreciendo a lo otro. Y yo creo que eso también nos ayuda a mirar exactamente hacia dónde estamos direccionando nosotros nuestro corazón, hacia el amor que estamos amando. Esta parejita, cada uno direccionó su corazón a amar a uno de sus hijos. Y la Biblia dice que era lo que más le gustaba a Isaac de Esaú, porque él cazaba y le traía de la casa, y entonces él podía comer ese cordero, esos animalitos que el hijo iba y cazaba, y él era fascinado con su hijo Esaú. Ese era su preferido. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? Es que si bien nuestro corazón se puede ver inclinado a ver diferencias en nuestros hijos y a tener favoritos, a veces esos favoritismos terminan abriendo división dentro de la familia. Y aquí vemos dos hijos, el uno corrió por el papi y el otro por la mami. Como cuando tú buscas la sombrilla que mejor te cobije. Pero entre ellos como hermanos, había una gran división. El uno se inclinaba más hacia una parte, pero el otro buscaba, eran totalmente diferentes. Ahora creo que lo duro para ellos, como matrimonio, fue haber visto a sus hijos, el uno queriendo buscar de Dios y el otro no. Y ayer precisamente en la reunión de oración hablaba con las hermanitas con las que eh, afortunadamente coincidí para orar. Y hablábamos en la oración, mis hermanas, tener hijos creyentes y a la vez no creyentes. Cuando uno tiene hijos no creyentes, cuando uno ha dimensionado lo que es la salvación y uno tiene hijos que se rebelan y que no quieren buscar del Señor, eso es un dolor. Eso es una cosa que solo la sabe el que la vive. Porque es ver a alguien que tú amas, tener en poco al Dios al que tú amas. Y es doloroso. Y verlos caminar cada día, cómo se van apartando, se van apartando, se van apartando. Yo creo en esta mujer cuando dice que entra en pánico, porque seguramente la que está en el libro dice, yo entraría. Yo también muchas veces he entrado en pánico. Señor, ¿cuándo te van a reconocer? Señor, ¿cuándo te va a encontrar? ¿Cuándo van a llegar a tus pies? ¿Hasta cuándo, Señor? Es impresionante, mis hermanas, lo que la palabra de Dios nos revela a través de estos textos. Pero también es muy bonito ver lo que Dios hace grandemente. Quiero que alguna de las muchachas que tiene ahí el libro
en la página 109, por favor. Ahí en la página, nos cuente, nos lea ese testimonio que está ahí. Y quiero que alguna, por favor, prenda su micrófono, busque la página 109 del material, del librito, y nos ayude a leer ese testimonio de esa mujer que está allí. Les agradezco. Buenos días, hermanita. Así que leo, hermanita Lorena. Bien pueda mi hermanita Gladys, gracias. Muy espectacular este testimonio. Dice, un hijo pródigo. María Cristina nunca pensó que su hijo se apartaría de Dios. Cuando era niño, Pedro tenía una gran percepción espiritual. A los 2 años le dijo, soy un pecador y necesito la gracia salvadora de Jesús. María Cristina pensó que sería el próximo Billy Graham, y todos en la iglesia estaban de acuerdo. Nadie pensó que Pedro se convertiría en un hijo pródigo. No obstante, a los 15 años de edad, los domingos por la mañana se convirtieron en estresantes luchas de poder. Pedro se negaba a asistir a la iglesia y María Cristina amenazaba con castigarlo durante un mes. La rebelión de Pedro empeoró y María Cristina empezó a sentirse cada vez más responsable. Seguramente eso era un reflejo de su crianza. Tal vez ella no había entendido bien la fórmula. Tenía que hacer otras cosas. Entonces empezó a hacer cosas más drásticas, como acosar a Pedro con versículos de las Escrituras y advertencias. Se convirtió en un círculo vicioso donde María Cristina trataba de tener el control y su hijo se alejaba, hasta que Pedro empezó a consumir drogas y alcohol, cometió actos de violencia doméstica y conoció la cárcel local. Un día, mientras María Cristina escribía en su diario personal, Dios le mostró algo nuevo. Ella había tratado de crear un ambiente ideal para Pedro durante su infancia, donde solo estaban permitidos amigos, películas y música cristiana. Sin embargo, Dios le recordó que incluso en un ambiente perfecto, con un padre perfecto, Adán y Eva se rebelaron. Entonces, ¿por qué se supondría que en un entorno caído, con sus padres caídos, su hijo no se rebelaría? A partir de ese día, Dios comenzó a apartar los dedos controladores de María Cristina, hasta que un día, a través del Facebook, Pedro amenazó con suicidarse. No puedo controlar esto, pensó María Cristina, y por primera vez se sintió completamente aliviada de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Ella no era responsable de la salvación de Pedro, solo Dios podía salvarlo, no ella. Hoy María Cristina ora desesperadamente por su hijo, con el anhelo de que regrese a Dios. María Cristina no puede controlar cuánto tiempo estará alejado de Dios o hasta dónde llegará su alejamiento, pero le consuela saber que eso no está en sus manos, sino en las manos de Dios. La violenta lucha en el vientre de Rebeca es una buena imagen de la lucha que cada uno de mis hijos enfrenta en su vida. ¿Se volverán a Dios o contra Él? En su misericordia, Dios se niega a dejarme responder esa pregunta. Me invita a apagar mis velas y, como a María Cristina, a entregarle incluso esa inquietud. Amén, gracias mi hermanita. Muchísimas gracias. Qué bendición saber, mis hermanas, yo sé que yo le he preguntado al Señor, Señor, si yo tuviera la capacidad y el poder para otorgar salvación, ¿qué haría? Si yo fuera Dios, ¿qué haría? ¿Usted se imagina cómo utilizaríamos nosotros esa capacidad? A los primeros a la que la vamos a otorgar es a nuestros familiares, ¿cierto que sí? Y uno dice, Señor, ¿por qué nosotros no tenemos ese poder? Porque no nos corresponde. No nos corresponde ese poder. Solo Dios salva. De Dios, dice la Biblia, es la salvación. Pero yo misma me he encontrado, yo.
Yo no voy a hablar de ninguna, voy a decir ni me he encontrado en más de una ocasión quizás manipulando, quizás forzando, quizás presionando. Y tengo que reconocer que hasta me he visto en, en confiar más en los métodos que en el poder de la palabra de Dios, que en el Dios que respalda su palabra. Y a veces ejercemos estos métodos en casa porque yo creo que si hago este método y lo hago de esta manera, me hacía acordar la señora que decía en el libro que con la velita y les ponía los dedos ahí para hablarles acerca del infierno. Y no significa que hacer todos esos ejercicios esté mal. Lo mal está es confiar en el método, poner nuestra confianza en que el método es el que otorga salvación. No, el método no otorga salvación. Cristo otorga la salvación. Cristo salva. Así que nuestro trabajo es direccionar hacia Jesús. Es Jesús el que lo puede salvar. Él en Jesús. Mis hermanas, yo sé que este tema de la salvación, ahorita con tanto calvinismo regado, puede llegar a confundir mucho. Sobre todo cuando también leemos Romanos. Y pareciese, Pedro, que Dios elige, que Dios hace elección de salvación y no salvación. Pero es simplemente un texto mal discernido, mal leído. Dios no tiene favoritos. La Biblia dice que Dios anhela la salvación de todos los seres humanos. Dios desea que todos son salvos. O sea, ¿cómo puede por un lado un Dios decir en su palabra que Él desea la salvación de todos, pero por otro lado señalar a quién salvar y a quién no? Eso no, cierto que eso no tiene lógica, o sea, eso no tiene coherencia. Dios quiere que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento. Dios anhela más que tú y yo que nuestros hijos sean salvos. Mis hermanas, cuando el Señor puso eso en mi corazón, yo dije, Señor, yo me angustio tanto, me desespero tanto, Señor, me aterra tanto, pero tú lo amas más de lo que yo lo amo. Y tú anhelas más la salvación de mi hijo de la que yo lo puedo anhelar. Por mucho que yo lo anhele, Dios lo anhela más. Dios lo ama más que yo. Dios lo ama de tal manera que envió a su hijo a morir por él. A veces he llegado a creer y le he pedido perdón a Dios. Llegar a creer que yo lo amo más de lo que Dios puede amar. Y no es verdad. Dios lo ama más. Yo no lo formé en el vientre mío. Dios lo formó. Dios le dio personalidad, cabello, huesos, piel. Dios lo hizo. No fui yo. Que el Señor nos ayude a confiar en eso. Yo sé, mis hermanas, que muchas veces como mamás podemos vernos tentadas a forzar las cosas, a presionar, pero nosotras no otorgamos la salvación. Dios la otorga. El miedo que a veces le decimos a nuestros hijos cuando les hablamos del infierno, si bien puede mostrarles la realidad de lo que puede pasar si no aceptan al Señor, también hay que mostrarles la cruz. El infierno solo no es suficiente. Hay que mostrarles a Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús logró en la cruz, que es la redención de cada uno de nosotros. Y mis hermanas, cada uno Dios le dio voluntad para decidir. Nos parezca o no, cada quien tiene la opción de elegir.
No desmayemos de orar por nuestros hijos. No desmayemos de orar por ellos. Para que esos corazones sean quebrantados. Para que ellos vean la necesidad que tienen en su corazón. Para que ellos, al ver esa necesidad de salvación que tienen en su corazón, ellos por iniciativa propia puedan decidir llevar sus corazones a Jesús. Llevar sus vidas a Jesús. Pero sigue siendo una decisión. Sigue siendo una decisión personal de cada persona. Y que el Señor nos ayude para poder guiar a nuestros hijos hacia esa dirección. Tengamos cuidado, mis hermanas, en nuestros hogares con el favoritismo. Mire, si bien es cierto que nuestro corazón se puede ver tentado a ello, Dios puede direccionar nuestro corazón. Si vamos a Jesús y le decimos, Señor, en mi corazón yo noto esta preferencia. Yo he evaluado mi corazón, Señor, y noto que tengo más preferencia por este hijo que por aquel, o por estos que por aquellos. Señor, sé que a ti no te agrada, porque tú no tienes favoritos, tampoco nosotros deberíamos de tenerlos, Señor. Nosotros no tenemos para hacer esa ascensión de personas. Cambia mi corazón, Dios, cambia mi corazón. Ayúdame a amar a mis hijos como tú los amas. Mis hermanas, ¿usted cree que Dios no puede hacerlo? ¿No puede transformar nuestros corazones? Claro que sí. Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar nuestros corazones. Es el único que puede hacerlo. Es el único. Para que no tengamos, mis hermanas, favoritos. Como un abrebocas para la otra semana, podemos ver cómo las diferencias entre hijos, porque cada hijo es totalmente diferente al otro. Y las que tenemos varios lo sabemos. Nunca son iguales. Yo no sé si sus hijos se parecen uno al otro, pero los míos son totalmente diferentes. Sí, el uno tiene una personalidad totalmente diferente a la otra, el uno tiene unos gustos diferentes al otro, les gustan diferentes cosas, eh, son tan diferentes en gustos de comida, en gustos de tantas cosas. Son diferentes. Y el que sean diferentes no significa que esté mal, está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo usa Dios esas diferencias? ¿Cómo usa Dios la diferencia que hay en la iglesia? La iglesia está llena de personas diferentes. Su pueblo, su iglesia está llena de todo tipo de personas de toda raza, tribu y nación, totalmente diferentes unos de otros. Y cierto, los que nos sentamos cada domingo en esa congregación, cada uno es diferente a otro. Pero Dios usa esas diferencias para unir, para edificar, para construir, para animar. Pero nosotros muchas veces las diferencias las tomamos como algo malo y las usamos para dividir, para discutir, las usamos para comparar y le decimos a nuestros hijos, oiga, ¿y usted por qué no es como Julanito? ¿Usted por qué tuvo que haberme salido así? ¿Usted por qué me salió así? Y empezamos con comparaciones entre ellos, que en vez de unir, separan. Que el Señor nos ayude a ver las diferencias, pero las diferencias no son algo malo.
Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferente y está bien. Y Dios usa esas diferencias. Las capacidades de la una no son iguales a la otra, pero Dios la usa para complementar. Y de esa manera es que Dios invita a nosotras a ver las diferencias, a tomarlas con los ojos con los que el Señor lo ve. Mis hermanas, el tema que viene para dentro de 8 días es espectacular porque habla exactamente de eso, de cómo como mujeres podemos tratar las diferencias. Sé que hoy hemos visto un poquito de todo porque el tema que tocó esta semana, que me tocó a mí, vi un poquito de todo, desde la oración y cómo Dios contesta las oraciones, pero también a ver cómo Dios responde, cómo nosotras como mamás nos atormenta muchas veces la salvación de nuestros hijos, pero cómo podemos ir a Dios para que Dios quebrante sus corazones y ellos reconozcan la necesidad que tienen de Él. Y sé que dentro de ello ya podemos ver cómo Dios nos va a enseñar acerca de las diferencias que tenemos entre nuestros hijos, o si de pronto las diferencias las tienes en tu trabajo con diferentes empleados, o si de pronto tú vives en una casa, en una familia donde vives con hermanos y tíos, pero todos son diferentes. Tal vez la diferencia no está porque tú no tienes hijos, pero tal vez la diferencia está en la casa donde estás viviendo. Y tu tío es diferente, tu primo es diferente, tu abuela es diferente, todos somos diferentes. Pero lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios, cómo Dios lo ve, cómo Dios hace. Y mis hermanas, que estos mensajes nos ayuden. A mí si algo me ha ayudado este material de no seas una mujer controladora, que yo creo que es a lo que apunta el material, es a que podamos llevar cada área de nuestra vida y rendirla al Señor. Hacia allá apunta, exactamente. Dejar el control en las manos de Dios, de quien verdaderamente lo tiene, y que nosotros podamos tener paz y calma sabiendo que Él tiene el control. Y estamos nosotras experimentando esa paz. Si estamos nosotras viviendo esa paz del Señor. Mis hermanas, no nos leamos, yo las animo a leer el material, no por leerlo, no por cumplir con un viernes un ratito, una tareita. Mm, No lo tomemos de una manera, yo sé que a veces leer materiales y estudiar a veces puede ser un poquito tedioso para algunas no. A mí me encanta leer y a las que nos gusta leer, nosotras nos metemos ahí a leer un libro y somos felices, pero otras no, otras dicen, "Ay, me gusta leer". Mis hermanas, lo importante no es eso, lo importante es lo que Dios está haciendo en la vida de cada una de nosotras. Y es llevarnos a rendir el control a Él. Es cada día nosotras menguar para que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Él sea el que gobierne nuestros corazones. Y de verdad, mi hermana, que es la oración que le hago al Señor por cada una de nosotras, cada vez que tengo la oportunidad de orar por este ministerio. Señor, haznos como tú. Ayúdanos a rendir el control a ti. Ayúdanos a menguar. Porque yo veo en mi corazón, yo necesito menguar. Yo necesito saber que yo no tengo la sartén por el mango. No controlo. Yo no controlo la salvación de mis hijos. No es algo que a mí me corresponde. Yo tengo una labor que hacer, pero yo no los puedo salvar. Es una tarea de Dios y ellos, como Dios lo hizo conmigo. Cuando Dios me trajo en arrepentimiento y me hizo buscarlo, fue algo entre Dios y yo. Dios también va a hacer ese trabajo de una manera personal entre Dios y esos hijos o ese familiar. Mis hermanas, queda un taller, yo les animo para que
Em, perseveren, perseveren. No se cansen nunca de esforzarse por estudiar, por aprender, pero más que nada no se cansen nunca de ir al Señor y rendir sus vidas delante del Señor. Mucho ánimo, mucho ánimo. Yo sé, mis hermanas, que los viernes es una lucha. Algunas hermanas me llaman por el interno y es una lucha. Te aparecen miles de cosas un viernes. Y es una lucha tremenda porque si fuéramos, yo decía, si fuéramos a ver alguna película, no te llamaba nadie. Pero sentémonos a leer la Biblia y verá cómo empieza a llegar la visita, te suena el teléfono, te suena el timbre, llegan los mensajes. Mis hermanas, vea, últimamente, ¿sabe qué me ha tocado hacer para poder sacar el tiempo con el Señor y orar? Ponerle a mi teléfono modo avión, porque mi teléfono no timbra. Pero cuando me pongo en la habitación y cojo mi Biblia y digo, voy a sacar un tiempo para orar y leer la palabra, empieza mi teléfono a llamar, a timbrar, una videollamada, una... Yo digo, oiga, pero ni que adivinara. Entonces a veces me ha tocado ponerle modo avión para poder no tener interrupciones en ese momento. Es una lucha, es una lucha. Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé dirección en eso. Y mis hermanas, les pido de corazón, de verdad, que nos unamos a orar por este ministerio. Yo sé que a veces se nos pasa, a mí este me ha pasado, pero por favor, cuando Mari mande esa petición miércoles, no nos cuesta nada un minuto sacar para orar por el ministerio. Necesitamos orar. Recuerden que están viviendo mujeres nuevas al ministerio y tienen unas grandes luchas, grandes luchas. Entonces, mis hermanas, oremos, oremos por eso. Señor, te damos gracias, te alabamos en esta mañana, te exaltamos, te bendecimos. Gracias porque cada viernes yo siento, Señor, que tú traes un refrigerio a nuestro corazón. Y Padre, un material, un texto bíblico, quizás pueda parecer común todos los días en nuestra vida. Padre, pero tu palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Ayúdanos a confiar plenamente en el poder que tiene tu palabra para transformar, en el poder que tiene tu palabra para dirigir. Señor, nosotros necesitamos tu dirección en cada una de las áreas de nuestra vida. Y solo tú puedes darnos esa dirección, Señor. Por favor, ayúdanos. Quiero unirme con mis hermanas en esta mañana a orar por aquellas que están desanimadas, por aquellas que un viernes tienen sueño, tienen lucha con la pereza, con la cobija, Señor. Otras porque tienen situaciones de que siempre se presentan preciso ese día, Señor. Señor, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a serte fieles. Quita todo obstáculo, Señor, que nos impida venir a ti. Ayúdanos, Dios mío. Te damos gracias, Señor, para que cada día podamos venir en rendición delante de ti, confiados en tu obra y en tu amor, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanitas, voy a dejar por aquí de compartir.